Buenas noches a todos. Gracias, Fede, por la alabanza. Hermoso momento. A veces el momento de la alabanza puede contribuir mucho para el mensaje o complicarlo también. Te la pueden dejar allá abajo y hay que remarla, o allá arriba y hay que bajar. Y ambas cosas son complicadas, pero es verdaderamente lindo cuando pasa así, ¿no? Cuando la alabanza es justa, es centrada en el Señor, es centrada en la palabra y a la vez nos anima a seguir cantando. Yo me hubiera quedado cantando, especialmente yo que tengo que hablar. Así que vamos a ir a Primera Timoteo capítulo 2 para continuar con nuestro estudio en esta carta. Primera Timoteo capítulo 2. Mis lentes están por acá. Dice lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Después seguramente nos va a quedar tiempo para leer el resto del capítulo, pero hasta ahí vamos a leer y vamos a hacer algunas meditaciones. Hermanos, lo que nos está instando, no sé en tu Biblia, en la mía dice instrucciones sobre la oración. Recordemos que este joven Timoteo, a quien Pablo había conocido, que se había convertido, que había sido discipulado por él, había crecido en la fe, fue discipulado por Pablo y acompañó a Pablo durante mucho tiempo, y había sido dejado en una ciudad, en Éfeso, para que fuera y corrigiera ciertas cosas. En el capítulo 1 estuvimos viendo puntualmente cómo él tenía que corregir a falsos maestros, falsas doctrinas, cosas que se habían metido en la iglesia que no necesariamente era lo que Dios quería que hicieran, y él tenía que enfrentar estas cosas. Y Pablo le escribe esta carta diciéndole, bueno, mira, tenés que enfrentar este tipo de cosas, tenés que corregir estas cosas. Así que Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo, no era un niño, pero sí era un joven, para que él corrigiera cosas en la casa de Dios o instalara cosas que no estaban y las acomodara. En algunas cosas eran verdaderamente gruesas, como estas falsas doctrinas. Y en este capítulo 2 sigue con esa idea de poder corregir cosas en la casa de Dios y está alentando a que en la casa de Dios ocurra algo, y es importante esto, es en el contexto de la iglesia, en la casa de Dios ocurra algo que es la oración. Menciona 3 palabras ahí que son medio difíciles de encasillar. Yo, con mi obsesión compulsiva por tratar de entender cada cosa, traté de encasillar cada una de esas palabras en una definición muy concreta, pero no es tan fácil de hacer. Dice rogativas, oraciones y peticiones. Incluso cuando vos vas al diccionario bíblico en griego y te parás en cada una de esas palabras, medio que los sinónimos te confunden más que clarificarte de alguna forma, ¿no? Pero Pablo usa esas 3 palabras. Quizás la definición que a mí más me cerró o me conformó por lo menos, las 3 tienen que ver con peticiones, ¿no? Las 3 tienen que ver con pedirle a Dios que Dios haga algo. Rogativa tiene que ver con cuando uno va delante de Él con una intensidad mayor, y tiene mucho que ver con el reconocimiento de nuestra imposibilidad. Tenés un hijo enfermo, está complicado de salud, estás vos complicado de salud, hay una situación que absolutamente te supera. Bueno, quizás esa sea la palabra que más se encasilla ahí. Este tipo de oración, la oración de la rogativa, la necesidad de ir a Dios
y de ir a Dios porque hay una urgencia, y de ir a Dios porque hay algo importante que pedirle a Él, y a la vez vamos a Dios por nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de resolver eso por nosotros mismos. Oraciones es un término más general. Una rogativa es una oración. Por eso digo que estas palabras tienen como unos límites medios grises, no son tan claras, ¿no? Entre ellas. Pero oraciones es una oración general. Y quizás cuando se usa la palabra petición, podría estar hablando más de la intercesión. Es decir, que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, cuando se junten como iglesia tienen que orar. Es una enseñanza básica y necesaria. Cuando se junten como iglesia tienen que orar. Yo el otro día les contaba, el domingo que me tocó hablar, cuando pensábamos en Plácido, bueno, pensábamos en que nosotros tenemos nuestra reunión de oración los martes, él fue uno de los impulsores de esa oración. Antes de eso, la iglesia no se reunía puntualmente para orar. Sí oraba en los cultos, pero no teníamos un momento específico donde decir, esta es nuestra reunión de oración, venimos a orar. Es más, en un momento, yo recuerdo que nuestra reunión de oración tenía un montón de cosas, un tiempo de alabanza bastante largo, una ofrenda especial, anuncios, esto, lo otro. El tiempo de oración era bastante acotado. Hoy tratamos de que la reunión de oración sea exclusivamente la reunión de oración, y tiene que ver con esto, con poder venir a la presencia de Dios a esto, a poner nuestras oraciones, nuestras rogativas, nuestras peticiones y por supuesto también nuestra acción de gracia, que es lo otro que menciona ahí. Dice rogativas, oraciones y peticiones de gracia. Fíjense que dice exhorto ante todo. Ante todo, no es una cuestión de orden, no es esto primero y después lo otro, ¿no? Sino en primer lugar, como una prioridad, como algo muy importante. Timoteo, no dejen de hacer esto, no te olvides de hacer esto. A veces nos pasa en la cena del Señor, y nos pasa a todos, a mí también nos pasa, que nos ponemos a cantar y nos gusta mucho cantar y no introducimos ninguna oración. Y hay uno en la sala que es el que más se preocupa por el tema y que siempre, se para y ora. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Cuando nos reunimos como iglesia, la oración tiene que tener su lugar. Rogativas, oraciones, intercesiones, peticiones y por supuesto, como meditábamos hace poco en el Salmo 103, y en Colosenses 1, acciones de gracia, acciones de gracia. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es importante no olvidarnos de los beneficios del Señor y tener la acción de gracias a flor de piel. Lo que nos sale normalmente es la petición. Y la petición que tiene que ver con el zapato que me aprieta a mí. Normalmente es eso, ¿no? A veces hablamos con personas, y nos pasa a veces, y una persona está pasando una situación terrible y va a hablar con la otra persona y la otra persona trata de tener una situación más terrible todavía, ¿no? Y es como una lucha y un intercambio. ¿A vos te pasó esto? Y no le da ni una pausa de decir voy a orar por vos y le dice a mí, ¿sabés lo que me pasó a mí? Y es como que hay un espadeo de situaciones preocupantes. Nos llama la palabra de Dios a hacer peticiones por los demás, interceder y por sobre todas las cosas esas acciones de gracias que veíamos el otro día en Colosenses 1, no sé si se acuerdan del mensaje, pero leíamos en Colosenses 1 y veíamos a Pablo practicando esto, orando por los colosenses, agradeciendo por cosas puntuales de los colosenses y recordábamos la necesidad de orar los unos por los otros y también de saber reconocer la tarea que hacemos los unos por los otros. Oremos por el auto de Arnold, que lo tiene que reparar, y demos gracias por la tarea que está haciendo en el centro deportivo, que vemos las cosas pintadas, y de paso cuidémosla. Lo puse de ejemplo porque lo vi recién ahí. Pero oremos por Fede y el ministerio que tiene y agradezcámosle por la hermosa alabanza que tuvimos. Tenemos esta necesidad, hermanos, de reconocer delante de Dios y de reconocer también delante de los hermanos. En resumen, lo que Pablo está diciendo es, cuando se juntan como iglesia, Timoteo, no te olvides de que hagan todo tipo de oraciones. Que todas las oraciones estas estén ahí. La oración es una vía de comunicación con el cielo. Hay muchos lugares donde a nosotros no nos recibirían, muchas mesas de entrada, muchas personas, muchos lugares donde nosotros, vamos a esperar, ahí se acordó, ¿sí? Muchos lugares donde nosotros no seríamos recibidos. Si vos querés tener una audiencia en este momento, no sé, con Massa, por decir algo,
y te va a costar llegar, ¿no? Hay lugares donde te va a costar llegar, quieras o no, no digo que quieras. Pero si querés tener una audiencia con ciertas personas, no vas a poder. Sin embargo, tenemos una posibilidad, un camino de tener una audiencia con el Padre a diario, y es una bendición tremenda que a veces no valoramos. A veces oramos rapidito y medio recitando y no nos damos cuenta delante de quién estamos orando, si realmente nuestra oración está llegando al cielo. No todas nuestras oraciones llegan al cielo, no todas nuestras oraciones, porque hay requisitos, porque la oración es una bendición y es un canal de poder hablar con Dios, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Por eso dice que acá nos pone un desafío tremendo, porque dice que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿por quiénes? Por todos. Cuando dice hombres y mujeres, ¿no? Por todos, por el género humano, por todos. No hay nadie que se tiene que quedar afuera. Y yo pensaba, mi cabeza se iba a Mateo 5:43. Lo leemos juntos, búsquenlo en la Biblia. Así, mientras yo lo leo en el micrófono, especialmente para los que están en el Zoom, ustedes siguen la lectura. Mateo 5:43. Por todos, Señor, hay que orar. Encima dice por los que están en eminencia. Recién lo nombra Massa. No hay ninguno que me guste, aclaro, no hay ninguno que me caiga bien. Pero por todos hay que orar, por todos, por aquel que me causa daño, por aquel que me persigue, por aquel que me quiere sacar lo que es mío, por aquel que le hace daño a la casa de Dios. Y sí, hermano, eso es lo que pide. Yo no digo que lo haya alcanzado, digo que esto es lo que está pidiendo Dios. Este es el desafío de la oración. Dios te da un canal tremendo de llegar a su presencia, pero pone una serie de requisitos y te dice con qué. Mateo 5:43 dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el gran desafío, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Este es el desafío para nosotros hoy. Para que seáis hijos, para que te parezcas, para que seas llamado hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La oración es un canal para llegar a Dios, pero es un canal que también es un gran desafío para nosotros. Pablo nos está diciendo, hermanos, ustedes tienen que orar, tienen que hacer rogativas, tienen que hacer peticiones, tienen que hacer acción de gracia por todos. Incluso por tu enemigo, incluso por aquel que te ultraja y te persigue, incluso por aquel que te está haciendo mal. Tenés la necesidad de orar por él. Y menciona algunos requisitos el pasaje, o un requisito, y yo capturé algunos otros porque me parece que son relevantes. El versículo 8 dice un requisito de esta oración. Quiero que los hombres oren en todo lugar, esto está en el contexto del culto de vuelta, así que está hablando de hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, sin ira ni contienda. Yo no sé si alguna vez te pasó. A mí un par de veces lo he vivido, es bastante incómodo que alguien ora y le está orando al que esté al lado. No sé si alguna vez lo escucharon eso, ¿no? Pero que está orando y bueno, Señor, que haga esto y que haga lo otro. Y decís, está hablando de Él, ¿no? Está orando para Él. Acá dice, bueno, nosotros tenemos que orar y nuestra oración pública tiene que ser sin indirectas, ¿no? Tiene que ser sin ira ni contienda. No le estoy hablando al de al lado para mandarle una señal, ¿no? De alguna forma, sino que estoy hablando con Dios y mis manos tienen que estar limpias. Mis manos no son perfectas, ninguno de nosotros puede decir yo voy a orar a Dios y estoy absolutamente libre de ira, absolutamente libre de contienda, especialmente cuando nos aprieta el zapato, cuando nos están persiguiendo, cuando nos están buscando la oportunidad de tropiezo. La realidad es que no vamos a tener las manos 100% limpias, pero tenemos que procurar, tenemos que estar en un proceso de limpieza. Ese es el desafío, que cuando yo voy a Dios para poder orar y para poder llevar mis rogativas, mis peticiones, tengo que revisarme y decir, Señor, yo quiero orar y quiero orar en limpieza. No quiero orar desde mi amargura, no quiero orar desde mi ira, no quiero orar con manos con contienda. Quiero orar con manos limpias, quiero orar con un corazón limpio.
Quiero orar con una conciencia limpia. ¿Se acuerdan que el capítulo 1 mencionaba la conciencia? Juan y traía algo de eso el viernes pasado. Con una conciencia limpia. Pablo, cuando está yendo preso a Roma, él está yendo injustamente preso a Roma. Él entendía que tenía que ir a Roma, pero no estaba en primera clase, lo estaban llevando encadenado. Y lo usaban como un animal de circo, lo pasaban por gobernador, contale a este, ahora contale a este. Como no había tele, lo paseaban a Pablo. En un momento lo pasean delante de uno que se llama Félix, y él dice esta expresión: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Y nosotros, hermanos, si vamos a cumplir el mandamiento de orar sin cesar, si vamos a cumplir el mandamiento de traer la oración a la iglesia y que la oración sea este tipo de oración que Pablo le está diciendo a Timoteo que tenía que ordenar la oración en esta iglesia, en este lugar donde él estaba trabajando, tenemos que procurar lo mismo. Yo tengo que procurar lo mismo. Tener limpia conciencia. No tener raíz de amargura con nadie que esté sentado acá o que no esté sentado acá. No tener esas cosas que embarran la cancha a la hora de orar. Porque ¿sabes qué puede pasar? Mi oración puede quedarse rebotando en el salón. Y nada más ni nada menos. No llegar a la presencia de Dios. Tener obstáculos para que llegue. Por supuesto, para esto es necesario perdonar. Tenemos que poder perdonar a los demás como fuimos perdonados nosotros. Poder tratar a los demás como esperamos que Dios nos trate a nosotros. Y pensaba en la parábola de los dos deudores, ¿se la acuerdan? Uno debía X cantidad de plata, fue delante de quien debía, finalmente se la perdonaron y cuando salió se encontró con otro que le debía muchísimo menos, pero no se la perdonó, lo agarró del cogote y lo metió en la cárcel. Nosotros no podemos actuar así, necesitamos poder perdonarnos, necesitamos poder saldar esas cuentas, aunque sea unilateralmente. La palabra de Dios dice que tenemos que estar en paz con todos en lo que sea posible. En lo que sea posible para nosotros tenemos que estar en paz con todos. Necesitamos resolver nuestros conflictos. Por supuesto en lo que depende de nosotros. Hay personas que no quieren resolver los conflictos con nosotros. Y nosotros no podemos forzarlos a resolver los conflictos con nosotros. Pero en lo que en nosotros dependa, nosotros tenemos que estar en paz con todos. En lo que en mí dependa, tanto en acciones como en pensamientos, tengo que estar limpio. Tengo que tener las manos limpias para poder elevar este tipo de oraciones, ¿no? Si traes tu ofrenda a al altar, y allí tú acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate y reconcíliate primero con tu hermano, de vuelta, en lo que sea posible para nosotros, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es lo mismo con la oración, es lo mismo con la oración. Hay un caso específico que se habla con la oración, que es en el matrimonio. En 1 Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, nosotros tenemos la necesidad de orar. Dios nos está diciendo, ustedes tienen que hacer rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. Y para esto tenés que elevar manos que estén santas, sin ira ni contienda. Tenés que limpiarte de todas estas cosas. Tenés que limpiarte de todas estas cosas. Y algunas cosas que se desprenden de la oración que no quisiera dejar de mencionar. Una de las cosas es pedir en su voluntad, ¿no? Porque dice, pedís y no recibís, Santiago 4:3, porque pedís mal, para gastar en tus deleites. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Pedir en la voluntad del Padre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los demás. Tenemos que interceder. Tenemos que dejar de ser monotemáticos a la hora de orar y empezar a mirar a los demás. ¿Sabes qué? Job se le acabó la prueba cuando oró por sus amigos. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, empezar a dejar de mirarnos el ombligo a nosotros mismos y empezar a mirar al otro y orar también por el otro. Y por supuesto Santiago 1, que dice, pero se pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, Dios nos está invitando a orar. Hace un tiempo, no sé si lo veía en un video o en un escrito, no me acuerdo cómo me llegó,
pero, y digo esto porque no es meditación mía, sino que me quedó dando vueltas en la cabeza y no sé de dónde salió. Y esta persona decía, fíjense qué llamativo que los discípulos no le pidieron al Señor que les enseñe ni a resucitar muertos, ni a cambiar el agua en vino, yo por ahí le hubiera pedido ese, ni otras cosas, ¿no? Pero ¿qué le pidieron al Señor? Enséñanos a orar. Y ahí arranca el Padre Nuestro, cuando ellos vienen. El Señor venía de orar y ellos no le pidieron otra cosa que, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar, nos enseña a orar. Los discípulos vieron dos cosas por lo menos. Una, que el Señor lo hacía, que el Señor lo tenía como algo importante. El Señor mismo, siendo Dios mismo hecho hombre, se apartaba para orar. Esta es la importancia de la oración. Y lo otro es que veían resultados, que veían que algo pasaba. Me imagino que veían algo en su rostro cuando él venía de orar y me imagino que veían pero no pidieron multiplicar los panes y los peces. No pidieron convertir el agua en vino, no pidieron resucitar. ¿Cómo se hace esto? Dame la fórmula. Pidieron, enséñanos a orar. Y esta es la importancia, hermano, de la oración. Esta es la importancia de estos primeros versículos del capítulo 2. Que es necesario, ante todo exhorto, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, ahí entramos en otro conflicto, ¿no? ¿Queremos orar por todos? Si somos honestos, a veces hay personas por las cuales no queremos orar. Hay personas por las cuales no queremos orar. Muchas personas, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Y no tan cercano a nosotros, pero un ejemplo, tienen conflicto con los pabellones de evangelistas, ¿no? ¿Por qué? Y porque ese robó, ese violó, ese asesinó y ahora suponiendo que hay un porcentaje en esos pabellones que son realmente hijos de Dios que tuvieron arrepentimiento verdadero y se convirtieron. No hablemos de los que van ahí para pasarla mejor, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Estamos hablando de una conversión verdadera. Hay hermanos en Cristo que han conocido al Señor en la cárcel, pero hay más de uno que no quiere eso. Y ahora se hacen los evangélicos y no les gusta. Nos ha pasado predicar el evangelio y ver una conversión genuina, y esto es bastante común, es de manual. La misma esposa que sufría la violencia, que sufría que se patinara todo el sueldo en drogas y alcohol, que se fuera de la casa 2 semanas sin saber dónde estaba, y que sí tenía problemas con eso, pero bueno, lo toleraba, se pone en conflicto cuando esta persona viene y dice, mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. Y vos no lo podés entender, decís, ¿cómo? ¿Preferías al hombre viejo, aquel que se drogaba, que se emborrachaba, que salía, que te dejaba, que te golpeaba, y no querés este cambio? No entendemos por qué, pero muchas veces pasa así, las personas no quieren ver a otras cambiar, y a veces a nosotros nos pasa así, sea por envidia, sea por desidia, sea por lo que sea, muchas veces no oramos y no queremos lo mismo que quiere Dios en cuanto a esto. ¿Qué decir de los gobernantes, no? A mí la política me gusta un poquito, yo escucho a los políticos, a mí me gusta ver los programas de política y me los veo de un canal, del otro, veo que dice uno, pero por hobby nada más, me interesa lo que dicen, pero más que nada para quejarme, para tener argumentos para decir por qué este es un chanta y por qué el otro es un chanta, y mirá lo que dijo Grabois y mirá lo que dice este y lo que dice el otro. A veces encuentro cosas rescatables, pero no les voy a creer nunca. A veces encuentro contradicciones y todo eso. Y Dios dice, mira, tenés que orar por todos los hombres. Por los que te ultrajan, por los que te persiguen y por los que están en eminencia, de los cuales yo creo que no se salva ninguno de los nuestros. Ahora, si volvemos al contexto de este pueblo que está recibiendo, ¿quién está gobernando? ¿Quiénes están gobernando en ese tiempo? Los romanos, un imperio que copó todo el mundo, sanguinarios como pocos. Cualquier soldado romano era un cacho de carne con ojos, bruto como un arado, con una violencia absoluta y hacía lo que quería. Y una turba agarraba a una persona y la crucificaba, la latigaba, al punto tal de que ellos conquistaban el pueblo y no les era permitido dar muerte.
Fíjense hasta dónde llega. Ustedes no, tráigamelo a mí que yo te lo mato, pero vos no lo podés matar. Y Pablo está diciendo, oren por los que están en eminencia. Nosotros enseguida, no sé qué pensamos, el primer ministro de un país del supuesto primer mundo, donde parece que todo funciona, donde la salud pública funciona, ¿no? Tengo unos amigos que se fueron a vivir en este tiempo que todo el mundo huye, algunos a España, algunos a Europa, en 15 días todos los papeles en orden, todas las cositas. Mi sobrino mismo llegó a Holanda y al día siguiente ya tenía el papelito para poder circular, esto, la cuenta bancaria, todo lo contrario a lo que vivimos nosotros. Y por ahí decís, bueno, está pidiendo que oremos por ese tipo de primer ministro que hace las cosas más o menos bien, que tiene las cuentas transparentes absolutamente. No, está pidiendo que oremos por los nuestros. Y le está pidiendo a ellos, en el contexto original, que oren por la brutalidad del imperio romano que los dominaba. Ese imperio que los había esparcido, ese imperio que los había perseguido, ese imperio que los iba a martirizar. A todos estos, Andrés, no estaba hoy Andrés acá, capaz que está en el Zoom, Andrés Enrique me pasó un libro hace poco sobre la muerte de los mártires de la fe, las distintas oleadas de muertes en distintos lugares. Está pidiendo que oremos por esto. Y está diciendo, oren, ténganlo en cuenta, para que puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, nosotros no estamos en esa brutalidad, pero no estamos en el lejano oeste tampoco, pero estamos en una situación que a veces se torna complicada, ¿no? Se torna complicada. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos que orar también por esto, para que todos sean salvos, dice la palabra de Dios. El versículo 3, leamos. Esto que estoy diciendo, dice Pablo, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El asesino, el violador, el ladrón, el político, que a veces se entrecruza con las otras causas que mencioné antes, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos? ¿Todos o algunos? ¿Todos o algunos? Todos quiere que sea salvo. Todos quieren que sea salvo Dios. Y esto lo menciono al pasar, ya lo hemos dicho más de una vez. Hay quienes entienden que Dios elige a personas para condenación. Y bueno, y dejan de lado todos los textos que hablan como este, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No dice algunos, dice todos sean salvos. Hay quienes entienden que la elección queda 100% en la mano de los hombres y descartan un montón de otros textos que tienen que ver con que Dios elige. En esta iglesia entendemos que ambas son verdades, entendemos tres cosas, que Dios elige, que el hombre elige y que nosotros no sabemos conciliar eso del todo en este momento. Son las tres cosas que tenemos claro. Pero son cosas que Dios enseña y es malo ponerse en una postura o en la otra en forma radical. Es malo porque te va a quedar un pedazo de la Biblia que no vas a poder leer porque te contradice. Ahora, lo que está diciendo este texto en particular, si bien no es el tema de hoy, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al arrepentimiento. Y aún tan importante como eso, es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo camino, Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador posible. Él es el único mediador posible. Y quizás esta sea, a veces, cuando estamos predicando, una de las verdades no más conflictivas de comunicar, pero sí a veces la más resistida. Directa o indirectamente. Hay un solo camino, hay un solo mediador. ¿Pero por qué? ¿Y los pobres mahometanos? ¿Y los que creen en no sé qué? Yo tengo mi amigo Víctor, el indio, que alguna vez vino acá. Seguimos en contacto, nos seguimos mandando mensajes, ahora está en Holanda y anduvo ahí hablando con Ezequiel también, mi sobrino, y él cree en un montón de dioses, y Jesús también. Sí, Jesús es Dios, sí, te dice Jesús es Dios, pero te dice además que hay otros caminos, y la palabra de Dios dice que hay un solo camino, ¿no? Hay personas que les hablamos de Dios, y nos pasa con un matrimonio amigo que también conocimos en el Pirovano, y vienen bien y parece que lo que están diciendo entendieron y de repente te meten en el cóctel la energía positiva y te meten en el cóctel la energía de las piedras en Córdoba y la buena onda, y vos decís, venías tan bien, venías entendiendo todo y te meten en el cóctel otras formas
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que es Jesucristo, hecho hombre, muerto en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Ni por tus obras, ni por tus estampitas, ni por tus oraciones, ni por tus peregrinaciones, ni por ninguna otra cosa podemos ir al Padre y obtener el perdón de nuestros pecados que no sea solo por Jesucristo. Solo por Jesucristo. No depende de nosotros. Estas verdades son nuestras verdades. Como Pablo dice, yo fui hecho apóstol, predicador y además enseñador de estas cosas. Estas son nuestras verdades, hermanos. Dios quiere que los hombres sean salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es a través de Jesucristo. Y vos y yo tenemos que adoptar la misma postura de Pablo. 1 Corintios 2:2 dice que Pablo no pretendió saber ninguna otra cosa entre ellos, sino a Jesucristo y a este crucificado. De la misma forma, vos y yo no tenemos que saber mucho más. No tenemos que saber mucho más, tenemos que saber estas cosas. Resumimos hasta ahí el capítulo y vemos si podemos llegar al final del capítulo. Pablo nos está instando a orar. Rogativas, peticiones, acciones de gracia, no por algunos, sino por todos los hombres. Agregamos ese texto que complementa, que dice, aún por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, aún por aquellos que no queremos orar. Y además habla de los gobernantes y aquellos que están en eminencia y aquellos que pueden hacer que vivamos de alguna forma quieta, reposadamente, sin mayores sobresaltos. El capítulo 9 dice, asimismo como los hombres se eleven, y les recuerdo que estamos hablando en el contexto de la iglesia, el versículo 9, así como dice los hombres eleven oraciones y manos santas y manos limpias, dice asimismo, en el contexto de la iglesia, cuando se reúnan como iglesia, asimismo, versículo 9, las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino vístanse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda además en la casa de Dios, dice, en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Yo quisiera que se agregara el auto también en los viajes largos, pero está hablando de la casa de Dios. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Yo creo que la primera parte del capítulo habla de la oración porque es necesaria la oración para la segunda parte del capítulo, ¿no? Yo quiero que volvamos a entender un poco el contexto. El contexto de esta iglesia es un contexto donde hay judíos, probablemente no, su cultura hacía que la mujer estuviera en un segundo lugar, ¿no? El judío, mucho, incluso al día de hoy, de esa parte del mundo, ahora dice, bueno, gracias porque no soy perro, gentil ni mujer, el hombre, ¿no? Ahora de esa forma. Tenía un lugar descalificado la mujer, de hecho en el templo tenía un lugar especial, una especie de gallinero allá en el fondo, y la mujer podía oír eventualmente, no podía ser educada en forma directa en el templo. Toda la palabra de Dios, a veces cuando la vamos a leer a la cultura que nosotros llevamos hoy, nos suena que es como retrógrada, ¿no? Por la cultura que nos rodea. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, siempre el Señor, en toda la palabra de Dios, está como elevando a la mujer, al revés de lo que nosotros creemos. Entonces esta iglesia tenía un poco de la cultura judía, donde la mujer tenía un lugar por allá abajo, quizás esa mujer estaba vestida de pies a cabeza cubierta. Y tenía un poco también de la cultura griega. En la cultura griega, en los templos, las mujeres eran prostitutas. Las sacerdotisas tenían que ver con la prostitución en los templos griegos. Entonces, estos tenían un matete en la cabeza, donde se mezclaba el judaísmo con la cultura griega, y Timoteo tenía que ir a poner orden en ese lugar. Entonces, Pablo les tiene que poner orden con respecto a esto. En el culto, en la iglesia, la línea a trazar es esta: modestia, decoro, pudor y modestia. Ahora, cuando lo traemos a nosotros,
¿Cuál es la línea? ¿Dónde la marcamos? Sí, en términos genéricos son esas 3 palabras todavía, no se las vamos a cambiar a la Biblia, pero en términos específicos, ¿está bien un jean o es pollera? En el norte es pollera, que tiene que tocar el piso la pollera. ¿Está bien un jean? ¿Está bien un pantalón? ¿Está bien otra cosa? ¿Está bien una blusa? ¿Está bien esto? ¿Dónde trazamos esa línea? Es muy difícil, es muy probable que si yo traigo a Timoteo acá y le muestro cómo están vestidas las hermanas, se corte la vena con una galletita de agua, Timoteo, ¿no? Se horrorice. ¿Por qué? Porque hay un componente cultural, hermanos. Es inevitable que eso ocurra. Pero de todas formas la pauta sigue siendo esta, hermanas. Es necesario que tanto las hermanas y también los varones, ¿no? Pero especialmente acá habla de las hermanas, se vistan en forma decorosa, con pudor y modestia. Y yo estaba tratando de pensar cómo poder bajar eso a la práctica, cómo poder ponerlo en términos que vos lo puedas entender y seas de bendición. Y yo pensaba en esta definición. No atraigas atención sobre vos misma en forma desmedida. Vestite de tal forma que no atraigas atención sobre vos misma en forma desmedida. La realidad es que más de una vez nos ha pasado en nuestra iglesia y en otras iglesias de tener que ir con anteojeras, como los caballos, para no mirar. Es muy difícil para el hombre, y especialmente para los jóvenes, cuando las hormonas están a full, controlarse y no mirar. Y vos, hermana, con la ropa que te pones, podés ser de tropiezo a tu hermano, sos de tropiezo a tu hermano. Y no solamente con la que te pones acá adentro, sino con la que publicás en las redes sociales, que hoy viene a ser más o menos lo mismo que ponérsela acá adentro, ¿no? Entonces, es fundamental eso, tratar de no ser de tropiezo al hermano, que el hermano no tenga que andar con anteojeras. Hay que evitar el exceso de lujos. Yo eso no lo veo tanto en medio nuestro, pero sí lo he visto en otras iglesias, donde vas y siempre parece que es una fiesta de gala, es una fiesta de gala, a veces pasan algunos casamientos también, y el que no tiene o no puede también se siente incómodo. La que no tiene y no puede estar a la altura de esas circunstancias también se siente incómodo. Entonces, una de las cosas es tener cuidado con eso. Ni peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Lo podés comprar, gloria a Dios. Lo podés tener, fantástico. No profesa piedad, como dice el texto. No profesa piedad. No es la vestimenta ideal para una persona que no profesa piedad. Y también tengamos cuidado con las otras cosas. Las cosas que quizás son baratas, pero están rotas por todos lados, ¿no? Cuando falta tela es un problema. Falta tela acá, falta tela allá. Hay algunos jeans que yo veo que le vendieron los agujeros, porque tiene más agujero que tela. O están tan apretados que si fuera por metro cuadrado tendría que salir 20 centavos el jean, porque la tela no es mucha. Yo sé que nos causa gracia, pero ¿saben qué es de tropiezo? ¿Sabe que para los hombres nos entra por acá? Nos entra por acá, de acá va al cerebro y después va a las acciones. Después va a las acciones. Y esto ocurre tanto cuando nos vemos presencialmente como cuando uno abre las redes sociales. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos que cuidarnos de eso. Y hago un paréntesis, si bien el texto no lo dice, para nosotros los hombres pasa lo mismo, ¿no? Con la ostentación y con el pudor. Con el pudor. Cuando hicimos un documento de bienvenida a la comunión que algunos recibieron, indica esto también, ¿no? Vestirnos de acuerdo a la ocasión. No usamos traje, corbata y galera y bastón, ¿no? Nos vestimos más o menos normalito, pero no podemos venir a la casa de Dios así nomás, con las bermudas fosforescentes cortas, de cualquier forma. Venimos a la casa de Dios como iríamos a una entrevista de trabajo. Venimos prolijos a la casa de Dios, porque el que nos convoca es el Señor. Entonces esta pauta de pudor, de modestia, de decoro, es para todos, hermano. Es para todos, especialmente en este caso de las mujeres. Y dice, en vez de vestirse de esa forma, vístanse de buenas obras. Y el texto ahí es Mateo 5:16, yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente, pero dice, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, entre el hombre y la mujer hay un plano de igualdad. Esto es algo que tenemos que entender. Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno
En Cristo Jesús. Delante de Dios, en Cristo Jesús, el hombre y la mujer tienen un plano de igualdad, pero la realidad es que Dios nos diseñó distintos, ¿no? Yo por más que me esfuerce no voy a poder quedar embarazado, como el filipino ese que andaba dando vuelta en una época, no va a poder quedar embarazado. Pancita sí puede ser, pero no va a dar a luz a los meses, ¿no? El otro día lo cargaba Janelli porque se parece mucho a la hija de cara, pero ahora que la hija está embarazada se parecen de cara y de cuerpo, ¿no? Están los dos iguales. Y lo cargaba Janelli, están los dos iguales ahora. Pero no estamos embarazados, claramente somos distintos el hombre y la mujer. Y así como somos distintos físicamente, así como muchas veces pensamos distintos, sentimos distintos, Dios también diseñó distintos roles dentro de la iglesia, no son los mismos, son cosas distintas. Por eso cuando habla de la enseñanza en público, insisto, dentro de la congregación, en el culto, nosotros entendemos lo que dice acá. Versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en el culto. 1 Corintios 14:34 dice lo mismo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Ambas cosas, hermanos, tienen que ver con una cuestión de roles, tienen que ver con la casa de Dios y tiene que ver con el orden en la casa de Dios. Algunos no entienden esto de la misma forma. Algunos interpretan de otra forma y por eso tienen mujeres que predican, mujeres que enseñan, mujeres que toman autoridad sobre los hombres presentes en el culto de la iglesia, en el culto de la iglesia. Bueno, nosotros entendemos que es así, que hay un orden establecido por Dios. Si se acuerdan, ya lo vimos con el tema de la cobertura, justo me tocó a mí también. Orden de sujeción de Dios y la cobertura, está el video en YouTube, si tienen alguna duda, ahí se explica el orden de la sujeción, del hijo sujeto al padre, del hombre sujeto al hijo y de la mujer sujeto al esposo. Ese orden de sujeción está ahí. Cristo la autoridad del varón, el varón la autoridad de la mujer y el varón la autoridad de la mujer. Y esto no es machista, no es cultural, esta base no es así. Nosotros entendemos que muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para instruir, pero la otra vuelta lo charlábamos con algunos de los chicos, cosas prácticas que están en el Antiguo Testamento no las llevamos adelante en la iglesia porque son para el pueblo de Israel. Cosas que pasaron en los evangelios y en hechos, si bien no son de mucha utilidad y no son de mucha bendición, prácticas, en ese tiempo de transición claramente no son para la iglesia, pero la teología, la práctica para la iglesia la sacamos de estas cartas. Y esta carta dice con absoluta claridad que la mujer no tiene que tomar autoridad sobre el varón y que la mujer no tiene que enseñar en público en la iglesia. Y esto es lo que entendemos en nuestra iglesia. Ahora, por otro lado, la mujer tiene que enseñar y la mujer tiene que discipular y la mujer tiene que pastorear, pero en su contexto. En su contexto, que no es el contexto público de acá. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay mujeres mejores capacitadas que yo para estar en esta noche parado en este lugar. Enseñan mucho mejor, pero Dios lo instituyó de esta forma y lo entendemos para la iglesia hoy. A la vez, cada vez que hay conflicto con estas cosas, también vemos mujeres que descuidan la oportunidad que tienen de enseñar. Y la gran oportunidad que tienen de pastorear. Dice Tito 2, vayamos juntos así no se me duermen, ya termino. Tito 2, versículo 3. El capítulo tenía dos grandes temas, pero yo quería abordarlos, no le quería dejar el segundo tema a Nacho, pobre, así que los abordé los dos. Nacho me levanta un dedo, un pulgar. Tito 2, 3, dice, las ancianas, las mujeres, en edad de poder educar a otras, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, ¿ves que pueden enseñar? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo te lo pongo al revés para que entendamos la importancia de esta tarea. La palabra de Dios puede ser blasfemada cuando vos, hermana, no enseñás
en el contexto que Dios diseñó para que enseñes y las cosas que Dios quiere que vos enseñes. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y toda la lista que vimos ahí. Por otro lado, de Timoteo mismo se dice lo siguiente: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién aprendió Timoteo? De la madre y de la abuela. El padre era griego. De la madre y de la abuela. Fueron las que formaron a este gran hombre Timoteo. Bueno, vamos a cerrar ahí. Hay un último versículo que es complicado. Al que lo quiere saber, después yo le doy mi opinión. Es un versículo muy complicado y se nos va a hacer más larga la noche y se va a perder lo anterior. No es que quiera esquivarlo, simplemente que no quiero estirarla. Pero el capítulo nos habla de la oración y de la acción de gracias. Y recordemos cómo. No es solamente orar, no es solamente recitar las palabras correctas. No es solamente recitar las palabras correctas, es con manos limpias, es con los conflictos resueltos en la medida que esté en nuestro alcance hacerlo. Si está en nuestro alcance hacerlo, tenemos que hacerlo, los conflictos resueltos. Es fundamental, en lo que dependa de nosotros, estar con manos limpias y venir y hacer oración, para que nuestra oración no sea estorbada. Y después, en el contexto de la casa de Dios, hermanas, con decoro, con pudor y con modestia. Acordate de esta humilde definición. Tenés que llamar lo menos la atención posible. Tenés que llamar lo menos la atención posible. Por tu ropa, por tu vestido, por tu pintura, por las cosas que llaman la atención en el mundo. Y tenés que llamar la atención por tus buenas obras. Por aquellas buenas obras que brillan delante de Dios y delante de los hombres, y que seas alabada por eso. Y la enseñanza en la casa de Dios, según nos enseñan las cartas a la iglesia, está limitada para los varones. Pero la enseñanza y el pastoreo no está limitada para las mujeres. Es clave, hermana. Esto es clave. Cuando una mujer entiende el lugar que Dios diseñó para ella y lo aprecia tanto como a Dios y tanto como a su familia, y ejecuta ese rol de poder educar a un Timoteo y llevarlo a los pies de Cristo y discipularlo y pastorearlo y cuidarlo, eso produce un impacto enorme en la familia. Ese impacto enorme en la familia tiene un impacto positivo en la iglesia, y de la iglesia también en todo lugar de ámbito donde haya influencia de la iglesia. Cuando eso está al revés, yo no sé si alguna vez viste un engranaje, ¿vieron? Son dos cositas así que se mueven juntas. Cuando eso está al revés, es como un engranaje que le faltan dientes, está roto, está centrado el eje, no funciona. No hay forma de hacerlo funcionar. Cuando las hermanas no entienden su lugar, no quieren entender su lugar, y quieren tomar el lugar que Dios no les dio, eso es el secreto del fracaso. Es la fórmula para el fracaso. Ahora, hermana, cuando vos tomás tu lugar, el lugar que Dios te dio, de enseñar, pastorear, discipular, de llevar a tus hijos a Cristo, de llevar a tus hijos a la palabra, de poder llevarlos al Señor, bueno, la cosa cambia radicalmente, no solamente en tu hogar, sino también acá en la iglesia. Que el Señor les bendiga.